está en primera página en este momento lo que ha ocurrido en Venezuela en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita los poderes de la Asamblea Nacional. El máximo tribunal impide a la Asamblea revisar, anular, revocar o de cualquier forma investigar y dejar sin efecto la designación de los magistrados designados el 23 de diciembre del año pasado. Quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, que nos acompaña hoy. Hay varias cosas para comentar. Jairo, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. Yo creo que se está haciendo costumbre que los martes también estés. Sí, creo que sí. Vamos a hacer todo lo posible. Yo creo que vamos a dejarlo. Jairo, esto es grave, pero yo quiero que ambos saludemos a José Vicente Haro, abogado, constitucionalista, experto, como lo he dicho, en Derecho Constitucional, que hoy nos acompaña desde el Centro Internacional de Noticias. Y yo creo que debemos nosotros comenzar con él y que nos traduzca, nos diga qué intenta el TSJ. ¿Esto se puede hacer? Es decir, ¿cómo un poder constituido va a desconocer a otro poder constituido, que según los que entienden es el poder con más legitimidad que hay en Venezuela en este momento, y me refiero a la Asamblea Nacional? Doctor Haro, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Idania. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes. Efectivamente, tenemos un problema de crisis constitucional actualmente en Venezuela. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia coloca al Tribunal Supremo de Justicia en una actuación bastante cuestionable porque de alguna manera trata de erigirse como un superpoder, un poder por encima de todos los demás poderes constituidos en Venezuela, por encima de la Asamblea Nacional, por encima del poder ciudadano, por encima de todos los poderes del Estado. De hecho, me atrevo a afirmar que de alguna manera en la sentencia que dictó hoy el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional de ese máximo tribunal está actuando como si fuera el poder constituyente. Está a través de estas decisiones y otras decisiones que ha tomado durante las últimas semanas, está reescribiendo la Constitución, está escribiendo otra Constitución muy distinta a la aprobada por los venezolanos el 15 de diciembre de 1999. De manera que aquí todo empieza por este carácter, vamos a decir, autoritario, de alguna manera contrario a la Constitución, con que está actuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atribuyéndose potestades que no tiene, con una falta de legitimidad democrática que deviene en el hecho de que la mayoría de sus magistrados hoy en día han sido designados y fueron designados en diciembre 23 del año pasado a través de un procedimiento bastante cuestionable, inconstitucional, etcétera, pero que en todo caso están tratando de asumir atribuciones que pretenden vaciar de contenido, desconocer facultades constitucionales expresas que tiene el poder legislativo, el Parlamento, allí donde están los representantes del pueblo. Ahora, es decir, el TSJ se constituye, como usted lo ha dicho, en un suprapoder. Esto no se podría hacer, pero lo hace el Tribunal Supremo. No solo reescribe la Constitución, ha intentado reescribir la historia, doctor Haro. Es decir, todo lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho en Venezuela. ¿No tendría que haber, Jairo, una reacción política en relación a lo que ha ocurrido hoy? Sin lugar a dudas, Idania, yo creo que no solamente en Venezuela, sino en diferentes lugares en América Latina se espera una reacción política en términos de hacer valer no solamente el equilibrio de poderes, sino unas de las cláusulas más importantes de la Carta Democrática Interamericana, donde hace referencia que cualquier país donde se ve alterado el orden constitucional, y después de escuchar a nuestro invitado, yo creo que esa es una muy buena definición, este tribunal se atribuye no solamente competencia
competencias que van más allá de lo establecido en la Carta Política, sino que busca doblegar de una manera clara y precisa la capacidad que tiene el legislativo para adelantar actividades de control, en este caso, porque ya son varias sentencias en donde ha cercenado de un tajo las diferentes competencias y actividades que tiene. En esa medida yo creo que se esperaría un pronunciamiento que fuera más allá de un rechazo a la sentencia. Creo que en estos momentos la Asamblea, que es dominada por la oposición, por quienes creen en la democracia, tienen que hacer valer los principios democráticos y de manera particular las garantías necesarias para que el equilibrio de poder quede nuevamente restablecido. Y si no se logra esto, difícilmente puede haber un vuelco hacia la democracia y la situación va a derivar en situaciones mucho más críticas. Vamos a hacer contacto con Oliver Fernández, lo hicimos al comienzo del programa, él sigue en la Asamblea Nacional. Oliver, ¿algún pronunciamiento sobre la sentencia? Será, escuchen bien esto, colegas diputados. Hola Idania, buenas tardes. Seguimos aquí en la Asamblea Nacional. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ya comenzó el punto principal de esta sesión ordinaria y es justamente la presentación del informe de esta comisión especial que fue designada hace ya varias semanas para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron nombrados de manera express el pasado mes de diciembre. Vale destacar que Carlos Berribeitia leyó este informe. Él dijo que era indispensable revocar la designación de estos magistrados y también que era importante reformar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. También presentó un audio de la magistrada Carmen Porras, magistrada al Tribunal Supremo de Justicia. Ese audio, bueno, ella decía que prácticamente la hicieron renunciar, que la directiva del Tribunal Supremo de Justicia la estaba coaccionando y le estaba diciendo que debía pedir su jubilación y que era una orden. Ese audio también fue presentado acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. También tomó la palabra el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, y dijo que todo lo que salga de esta comisión especial es prácticamente nulo, de toda nulidad. Es decir, que esta investigación prácticamente no será tomada en cuenta por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, nosotros vamos a seguir acá, vamos a esperar un pronunciamiento una vez que culmine esta sesión ordinaria, que ya debe quedar muy poco, para entonces tratar de pulsar la opinión de los diputados de oposición, aunque ya ellos han dicho que van a estudiar muy bien el alcance de lo que es esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, nosotros por supuesto vamos a tratar de, bueno, sacarle alguna información, qué es lo que ellos han visto a primera vista con esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy, Dania. Gracias a Oliver Fernández. Quiero volver con el abogado José Vicente Haro. Doctor Haro, si el nombramiento de estos magistrados se hizo, para usar una frase coloquial, a trocha y mocha, como se dice en Venezuela, ¿por qué la nueva Asamblea no los destituyó? ¿Por qué no se hizo algo? Es la pregunta que se hacen en Venezuela. Uno entra en las redes sociales y es lo que la gente se está preguntando. ¿Por qué la Asamblea Nacional ha esperado tanto cuando, a decir de muchos, esto era de las primeras acciones que tenía que tomar? Y Dania, como tú bien lo has reflejado y se ve que sigues el pulso de lo que está sucediendo en Venezuela, muchos venezolanos esperaban que una de las primeras decisiones de la Asamblea Nacional fuera precisamente revisar detenidamente la designación irregular, inconstitucional de magistrados que se hizo el 23 de diciembre del año pasado. Y se esperaba por lo siguiente, porque ya incluso antes de la instalación de la Asamblea Nacional, recordemos la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015, en la que se suspendió la proclamación que se hizo de 3 diputados del Estado Amazonas para quitarle a la Asamblea Nacional las 2/3 partes totales que tiene mayoría calificada dentro del Parlamento a la oposición. Luego se produjo aquella decisión del 11 de enero de este año, mediante la cual de alguna manera se declaró en desacato a la Asamblea Nacional por no cumplir con la orden de desincorporar a estos diputados del Estado Amazonas del hemiciclo. Incluso se amenazó
a la Asamblea Nacional de declarar nulo, de toda nulidad, cualquier acto que se dictare con presencia y el voto y palabra de estos diputados del Estado Amazonas. Y en ese momento la Asamblea optó por acatar tanto la decisión del 30 de diciembre como la decisión del 11 de enero bajo protesta, pero la acató. Luego, posteriormente, se produjo una decisión de la Sala Constitucional que confirmó todo esto que hizo la Sala Electoral. Digamos que hubo 3 decisiones sobre el tema de los diputados del Estado Amazonas. Posteriormente hubo 2 decisiones bastante cuestionables sobre el tema del decreto de emergencia económica y palabras más, palabras menos, se acató. Y a pesar de eso, pasaron las semanas, ya prácticamente 2 meses, sin que la Asamblea Nacional se haya pronunciado sobre el tema de los magistrados, teniendo encima 5 sentencias bastante fuertes en las que se desconocían sus facultades y atribuciones. La sentencia de hoy viene a ser, vamos a decir, la gota que quizás derrame el vaso, la gota que quizás lleve forzosamente a la Asamblea Nacional, a la plenaria de la Asamblea Nacional, sea en esta sesión, sea en la próxima sesión, a emitir un pronunciamiento sobre lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia y un pronunciamiento directo, como ya lo estamos viendo, se está iniciando sobre la designación irregular de estos magistrados que se hizo el 23 de diciembre del año pasado. Esto es necesario porque mientras estos magistrados sigan allí, mientras la Sala Constitucional siga controlada por el gobierno, va a ser muy difícil que la Asamblea Nacional pueda ejercer, por una parte, sus funciones de control político y por otra parte, que pueda aprobar leyes que no fueren vetadas posteriormente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, ahora me gustaría preguntarle a Jairo, ¿cómo se puede intentar jugar con las reglas que plantea la democracia cuando no se está frente a un gobierno democrático? ¿Cómo se pretende legislar en democracia dentro de la Asamblea cuando hay un Tribunal Supremo de Justicia doblegado al Ejecutivo y a los designios de quien ocupa la cabeza del mismo? Y Dania, yo creo que hay 2 mecanismos que en estos momentos no solamente hacen parte del arsenal de herramientas que tendría la Asamblea o por lo menos los miembros de la oposición, quienes representan la democracia en la Asamblea. El primero de ellos gira en torno de crear un conflicto de competencias. Hay que tener en cuenta que si bien nos encontramos bajo una dictadura en donde los esquemas de poder no corresponden precisamente al equilibrio de poderes o a la colaboración armónica entre las diferentes ramas que componen el poder público, creo que en estos momentos la Asamblea tiene que crear un conflicto institucional lo suficientemente fuerte, no para desbordar por completo las competencias que tiene establecidas, pero sí para generar una situación en donde competencias externas tengan la capacidad de solucionarlo. Y lo digo por lo siguiente, yo creo que la Asamblea tiene que pronunciarse con una votación, tiene el quórum necesario y la capacidad para hacerlo en el sentido de destituir a los miembros del tribunal. Ese punto generaría un conflicto de competencias muy grande que tiene que derivar en alguna solución. La segunda herramienta que yo veo a la mano es hacer apoyo o buscar el apoyo de alguna organización o de algún país internacional. Hay que tener en cuenta cómo fue el inicio del presidente Mauricio Macri, tan pronto arribó a la Casa Rosada. Yo creo que en estos momentos el orden constitucional está roto en Venezuela. Antes existían antecedentes muy delicados, pero lo que estamos viendo hoy rompe por completo el orden constitucional. Y en esa medida yo creo que un presidente como Macri o como cualquier otro presidente que esté interesado realmente en la democracia en América Latina hace necesario convocar a la Asamblea Permanente de la OEA para determinar un mecanismo que permita hacer una visita y determinar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Si no se juegan las 2 variables, crear conflicto interno e invocar la Carta Democrática Interamericana, tenga la absoluta certeza, Idania, que este tribunal se va a comer literalmente las facultades, las competencias y de manera particular el voto de los ciudadanos que mayoritariamente los eligieron. Doctor Haro, una última pregunta. Jairo habla de se rompe el orden constitucional. ¿Hablamos de un golpe de Estado? Es decir, de conocer a la Asamblea Nacional. Le pido una respuesta no tan extensa porque tengo que ir a cumplir compromisos comerciales, pero sé que hay fracciones dentro de la Asamblea Nacional que están hablando precisamente de eso, de un golpe de Estado. Sí, hay un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se le da un golpe a la Constitución. Hay un golpe de Estado
porque se le da un golpe de Estado a la voluntad del electorado que se pronunció el 6 de diciembre. Hay un golpe de Estado porque de alguna manera se está dando un golpe al Parlamento donde están los representantes del pueblo. Definitivamente, en este momento, coincido con Jairo, existe una ruptura del orden constitucional, del hilo constitucional. Debemos hablar que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia definitivamente representa un lamentable golpe de Estado a la Constitución y al pueblo venezolano en este momento. Quiero agradecerle al doctor José Vicente Haro, abogado, experto en Derecho Constitucional, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24.